Así que ha pasado un año desde que Ahmed al-Shara hizo historia con esta rápida destitución de Bashar al-Assad y su régimen. Y ciertamente se ha catapultado al escenario global muy rápidamente. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el primer año con al-Shara al mando y qué significa esto para el pueblo de Siria? Vaya, es algo enorme resumir todo un año lleno de altibajos. Creo que tal como se dijo anteriormente, ¿no? En este momento Siria es un trabajo en progreso. El nombre de los analistas que observaron la situación hace un año pensaban que Siria sería, ya sabes, rica y nadando en dinero y que todo estaría resuelto en un año. Y por supuesto, no es así. Dicho eso, como acabas de decir, hay un esfuerzo diplomático increíble para incorporar a Ahmad al-Shara en el sistema internacional. La mayoría de los países europeos y Estados Unidos han retirado la acusación de terrorismo contra Ahmad al-Shara, lo cual se relaciona con sus primeros días cuando estaba afiliado a Al-Qaeda. Y el hecho es que Siria todavía enfrenta varios desafíos. Por ejemplo, el noreste de Siria sigue estando mayormente bajo control militar kurdo, respaldado por Estados Unidos. Y ellos controlan la mayor parte del petróleo de Siria y eso es algo que es un punto delicado para el gobierno. Naturalmente, también tenemos en el sur la situación de los drusos en Soweta, que básicamente se han separado del gobierno central y luego el gobierno no sabe cómo reincorporarlos, porque hay un líder rebelde a cargo, aparentemente respaldado en cierta medida por Israel. Y creo que Israel tiene muchas preocupaciones respecto al potencial de fuerzas que están fuera del control de Damasco, que potencialmente podrían levantarse y convertirse en una amenaza. Ahí Israel ha tomado más precauciones, sobre todo tras el 7 de octubre. Israel considera que no podemos ignorar o fingir tranquilidad en una frontera y decir, bueno, la ignoramos. Ha habido una postura muy proactiva y esa postura proactiva a veces ha molestado mucho al régimen en Damasco. Y creo que eso quizás ha sido algo en lo que ambos lados han cometido errores de cálculo en ciertos momentos. Y creo que la idea de un acercamiento entre Israel y Siria todavía está presente. Es solo que tomará más tiempo. Pensamos que quizás sucedería muy rápido y parece que va a tomar más tiempo porque todavía hay mucha confianza que debe construirse entre Israel y Siria. Y especialmente Israel no está seguro de que Ahmed al-Shara vaya a poder ejercer control total sobre cada parte de Siria. Y eso creo es algo que quizás sea una especie de dilema del huevo y la gallina. Si Israel apoya el esfuerzo de Estados Unidos para estabilizar Siria, creo que tenemos una mejor oportunidad de ver realmente una Siria estable y sin elementos rebeldes. Y ahí es donde creo que estamos ahora. Tenemos que intentarlo y quizás ser optimistas que si estamos trabajando en la dirección correcta, llegaremos a una situación en la que tengamos un acuerdo. Solo que tomará tiempo y afortunadamente Estados Unidos sigue involucrado. Socios regionales como Arabia Saudita siguen involucrados y soy optimista de que las cosas mejorarán. Simplemente puede que no sea un camino directo hacia una mejor situación mañana o pasado mañana. Tomará tiempo. Cuando escuchaste algunos de los comentarios que hizo Ahmed al-Sharra en el foro de Doha, hablando sobre cómo Israel, a través de su manejo de las crisis en la región, está exportando sus problemas a otros países, ¿sigues siendo optimista? Bueno, creo que ya sabes, cada vez que se hacen declaraciones políticas tienes que entender quién es la audiencia. Ciertamente parte de eso está dirigido a la base local y a las personas que quieren ver a Al-Shara haciendo declaraciones controvertidas y saliendo a la luz. Escucha, ahora mismo en el escenario internacional no es muy controvertido criticar a Israel. Creo que la mayoría está haciendo eso. Entonces, la pregunta es si el tono es realmente duro y muy desagradable o si el tono es más bien mesurado. Hasta cierto punto. Creo que, sabes, me gustaría ver a Israel. Quizás también extendiendo un poco más una rama de olivo y tal vez haciendo un poco más para quizá encontrar el tono adecuado. Si queremos marcar el tono, deberíamos marcar el tono. Y creo que también es parte de nuestro trabajo extender esa rama de olivo y dejar claro que estamos buscando la paz y que buscamos oportunidades para encontrar objetivos compartidos en los que podamos trabajar juntos.
Y no estoy diciendo que Ahmed al-Shara sea perfecto ni nada por el estilo, solo digo que no sé exactamente cómo. No tendría tanto miedo ni me asustarían sus palabras en este momento. Lo tomaría como una señal, ya sabes, todavía necesitamos trabajar en este asunto. Creo que muchos aún asimilan que un ex líder de grupo terrorista use traje, tenga plataforma global y critique a Israel así. Es muy difícil continuar con discusiones sobre acuerdos y reuniones de seguridad en el futuro, pero tu optimismo es realmente alentador. ¿Quién más estaría involucrado, aunque sea ligeramente, en transmitir ese tono, ese mensaje? ¿Quiénes son los líderes que van a lograr que Israel y Siria lleguen potencialmente a algún tipo de acuerdo o entendimiento en el futuro? Tus pensamientos breves, por favor. Bueno, creo que al igual que con la guerra de Gaza, jugadores como Jared Kushner y Witkoff fueron muy importantes tratando de trabajar tras bambalinas. Y creo que hay personas, incluso entre nuestros enemigos actuales, por así decirlo. Turquía, que es como un amigo enemigo, por así decirlo, fue un amigo. Ahora ya no lo es. Hay personas tras bambalinas que están trabajando con Turquía, incluso con Qatar, y por supuesto, como mencioné, Arabia Saudita tras bambalinas. Hay personas que están trabajando para tratar de acercarnos y lograr un entendimiento más cercano. Creo que, de nuevo, el principal problema para Siria es su propia estabilidad y sus propios problemas socioeconómicos. No creo que Siria en ningún momento, no veo en el horizonte ningún momento en el que Siria se vea a sí misma como una amenaza estatal para Israel, y creo que viceversa. Israel actualmente no considera al Estado sirio una gran amenaza, lo cual es positivo. Eso es bueno. Como dices, la confianza es un problema y construir estas relaciones o reconstruir y reparar relaciones definitivamente tomará tiempo. Doctora Joel Parker, gracias por acompañarnos en I24 Noticias English. Que esté bien. Gracias por invitarme. Con esto terminamos por ahora. Soy Benita Levin en Tel Aviv. Regreso pronto. Gracias por vernos. Sigan atentos. Esto de aquí es confianza embotellada. Me hace sentir mucho más segura que nunca antes. Son de los videos más populares en redes sociales. Prometen eliminar al instante las bolsas bajo los ojos. Anette Fígaro está aquí para contarnos por qué, dice ella. Este sí es de verdad. Este sí es de verdad y estoy muy emocionada. Incluso tenemos un video. Solo usa una pequeña cantidad en el rostro limpio y seco. Él está en la frontera entre Israel y Gaza y hubo novedades hace poco tiempo. Joe. Comencemos con las fuerzas de defensa de Israel atacando a un terrorista de Hamas en el centro de Gaza hace poco tiempo. ¿Qué novedad puedes compartir? Hace una hora se reportó que las fuerzas de defensa de Israel atacaron un edificio en Deir al-Balak, centro de Gaza, cerca de la mezquita Bilal. Deir al-Balak es una de las zonas más densamente pobladas de Gaza. Ha sido hogar de muchas personas que han sido desplazadas por la guerra, pero las fuerzas de defensa de Israel dijeron que atacaron esta zona porque vieron a un operativo de Hamas que, según ellos, iba a realizar un ataque terrorista inminente contra soldados israelíes que están apostados en la zona. Así que decidieron actuar rápidamente al respecto. Esto está de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego, que establece que si alguna fuerza israelí es atacada, entonces las fuerzas de defensa de Israel tienen todo el derecho de realizar ataques para proteger a sus soldados. Y eso es lo que han hecho hoy. Han circulado videos en redes sociales que muestran a personas siendo llevadas al hospital. Se han reportado múltiples víctimas en el lugar, pero las fuerzas de defensa de Israel han confirmado que su objetivo fue eliminado en el ataque. ¿Podemos ver el sol ocultándose detrás de ti? Han pasado 794 días desde la invasión y secuestro masivo de Hamas. El 7 de octubre continúa la búsqueda de los restos del sargento maestro Rangavili, quien murió en combate defendiendo las comunidades en el kibutz Alumín. ¿Qué información reciente hay sobre la búsqueda en curso?
Como dijiste, el sol ya se pone, así que creo que este será el final de la búsqueda de hoy. Pero ha habido una continuación de la búsqueda bajo los escombros en el área de Zaitun, en la ciudad de Gaza, para encontrar el cuerpo de Rangvili, el último rehén israelí que está esperando ser devuelto a Israel y tener un entierro adecuado en Israel. Pero después de esto concluiría el final de la fase 1 en el plan de alto el fuego y después de eso, por supuesto, pasamos a la fase 2. Y ahí es donde nos encontramos con un par de situaciones complicadas, sobre todo el desarme de Hamás. Ellos se han mantenido firmes y han dicho que no se desarmarán, ya que creen que esto los dejaría expuestos a ataques de Israel. Y además son escépticos sobre la fuerza internacional de estabilización que se pondría en su lugar. Así que quizás esa podría ser una razón por la que esto se ha prolongado durante tanto tiempo, para darles tiempo de rearmarse, de volver a entrenarse, para que cuando el alto, el fuego, como parece probable, colapse, entonces estén preparados y listos para luchar contra las fuerzas de defensa de Israel. Pero hasta ahora, el alto, el fuego sigue intacto. Se mantiene por algo más que un hilo en este momento. Pero suponiendo que la primera fase concluya con la devolución del cuerpo de Rangvili y que la segunda fase comience, entonces esperaremos y veremos qué sucederá después. Para la Franja de Gaza. En vivo, desde la frontera Israel-Gaza, gracias, corresponsal Joe Brown. Ahora pasamos a lo más reciente sobre el plan de paz de Washington para Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu se reunió en Jerusalén con Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, el subdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Gil Reich, el embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, Dani Dinan, y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, también estuvieron presentes. Ahora, Waltz también tiene previsto reunirse con la familia de Rangvili, el último rehén caído que queda en Gaza, y hace apenas un momento el gobierno israelí confirmó que el primer ministro se reunirá con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago el 29 de este mes. Eso será en 3 semanas. Para la información más reciente, vamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Mike Wagenheim. Él está en Washington, Distrito de Columbia. Qué gusto verte, Mike. Así que empecemos con el último acontecimiento justo sobre eso. Se confirma que Benjamín Netanyahu se reunirá con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago a finales de este mes. Explícanos la importancia de esa reunión y cuándo será. Es la quinta reunión entre Trump y Netanyahu este año. Las 4 anteriores fueron en la Casa Blanca. Esto será durante las vacaciones, así que en Mar-a-Lago, entre ahora y entonces, solo faltan un par de semanas, unas pocas semanas. Es una eternidad en cuanto a cómo podrían desarrollarse las cosas con el alto al fuego y cualquier cantidad de temas, así que lo que es relevante hoy podría no serlo el 29 de diciembre, así que es difícil dar un adelanto preciso en este momento. Pero esto solo demuestra que es una situación muy fluida, en desarrollo y crítica para el presidente. El presidente Trump ha invertido su reputación, esencialmente mucho capital político, en lograr el alto al fuego para comenzar a ejecutar el plan y avanzar a la fase 2, buscando transformarlo en un plan de reconstrucción y desarme. Y ha traído a todos, incluido el Consejo de Seguridad, del cual hablaremos en un momento. Así que ahora realmente se trata de averiguar cómo hacer avanzar este plan hacia la fase número 2 y traer a Netanyahu y todas las tensiones que eso conlleva de sus propios problemas políticos. Intentar avanzar en eso, en un ambiente muy tenso, con tantos intereses divergentes en juego, ese será el principal impulso para la reunión del día 29. Y como ya lo mencionaste, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Mike Waltz, aquí en Israel. Mientras Washington sigue presionando para pasar a la segunda fase del plan de paz para Gaza, al mismo tiempo, como escuchamos antes en esta transmisión, Israel sigue esperando que el último rehén fallecido sea devuelto como parte de la primera fase de este plan. Sí, lo ves realmente desde la perspectiva realista estadounidense. Y no es para parecer insensible, ni para restar importancia al hecho de que todavía hay un rehén ahí adentro.
Si alguien en el gobierno israelí, incluido el primer ministro, cree que Trump dirá al final que no pueden avanzar con este plan de paz, porque todavía hay un rehén fallecido en Gaza, simplemente no está en sintonía con la realidad. Claro, todos quieren que el último rehén regrese, pero eso no será el final de todo. En cuanto a avanzar o no a la fase 2, hay muchos otros factores en juego, incluyendo si Hamás simplemente se niega a desarmarse, lo cual podría darle a Israel una salida, por así decirlo, cuando se trate de pasar a la fase 2. Pero ten en cuenta, Walt, por cierto, parece que ha pasado mucho tiempo desde que un funcionario estadounidense de alto nivel ha estado en Israel. ¿Recuerdas esa larga caravana de Trump? Rubio, Vance, Witkoff, Kushner, todos vinieron uno tras otro. Waltz varias semanas después, pero recuerda, esto es esencialmente una resolución del Consejo de Seguridad que puso fuerza internacional detrás del plan de paz de Trump. Mike Waltz ahora debe responder ante sus homólogos en el Consejo de Seguridad. ¿Por qué funciona o falla esto? ¿Por qué está retrasado? Waltz debe entender mejor la situación. Además de ver a Netanyahu y al presidente Herzog, también se reunirá con mandos militares y recibirá informes de varios frentes. También irá al Centro de Mando Civil Militar en Kiryat Gat, tratando de obtener una comprensión mejor y más amplia de los éxitos y también de los obstáculos que existen en este momento para avanzar a la fase 2 de este plan. Y Mike hablando de grandes reuniones. El foco está puesto en este mecanismo trilateral. Eso hará que Estados Unidos, Israel y Qatar se reúnan en Nueva York el domingo para reparar las relaciones después de ese ataque israelí en Doha en septiembre pasado. Esta será la reunión de mayor nivel entre los países desde el acuerdo para terminar la guerra. ¿Nos puedes contar más? ¿Qué está en juego? Sí, estoy recibiendo análisis bastante divergentes sobre esta reunión en particular. Y algunos dicen que, bueno, es algo realmente importante y que esto es una especie de avance y que esto presagia el futuro que viene. Y otros dicen que no es para tanto. Israel y Qatar necesitan encontrar una manera de cooperar de todos modos. Vaya, no pueden seguir tratando con Trump en, ya sabes, básicamente en ambos frentes, así que esta reunión es básicamente una forma de apaciguar a Trump. Así que estoy recibiendo ambas perspectivas de las personas con las que hablo y cuando recibes eso, probablemente la verdad esté en algún punto intermedio. Israel y Qatar claramente tienen diferencias. Pero cuando se trata del plan de paz de Trump, cuando se trata de todo el Medio Oriente y el deseo de Israel de seguir siendo incorporado en una estructura regional más amplia, cuando se trata de la afinidad de Trump, para bien o para mal, usualmente para mal, con los cataríes, bueno, no puedes seguir evitando la situación, no puedes mantener a todos a distancia. Así que parece natural, más temprano que tarde, que una reunión de este tipo ocurra. Gracias, nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, en vivo desde Washington. Gracias, Mike. Ahora, mientras los rehenes liberados regresan a su vida en casa, después de sobrevivir a los horrores del cautiverio terrorista, algunos están haciendo oír su voz. Incluso en países donde la población ha sido crítica con la guerra, una guerra iniciada por Hamás. El 7 de octubre, Ron Braslavsky fue recibido con los brazos abiertos en Roma, donde se dirigió a una multitud en la conferencia anual Hermanos de Italia. Nuestra Emily Francis tiene los detalles. Exactamente 2 meses después de ser liberado del cautiverio, Ron Braslavsky, de 22 años, se asegura de que el mundo nunca olvide los horrores del cautiverio de Hamás. Braslavsky fue el invitado de honor en la conferencia anual de derecha Hermanos de Italia en Roma. ¿Sabe? Hace 2 meses estaba en Gaza, a 40 metros bajo tierra con ropa rota, sin duchas ni comida. Hoy, mira el traje que llevo puesto. Todo ha cambiado. Son solo milagros de Dios. El Todopoderoso lo sabe. Fue invitado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien ha estado enfrentando crecientes críticas por su apoyo a la guerra de Israel contra Hamás. ¿Sabes? Durante mi cautiverio, la yihad islámica me mataba física y espiritualmente cada día. Torturaron mi alma dejando cicatrices físicas y espirituales por todas partes. Enfrento estas cicatrices físicas, espirituales y emocionales con apoyo psiquiátrico.
con el 75% de italianos creyendo que Israel cometió genocidio y el 60% queriendo cortar lazos. Las protestas contra Israel continúan en Italia. Sin embargo, Braslovsky, quien habla abiertamente sobre los horrores del abuso sexual, también está aclarando las cosas. Sobre la masacre que Hamas infligió el 7 de octubre y el poder de propaganda de Hamas durante los últimos 2 años. Vi con mis propios ojos los horrores, presencié una masacre. Vi jóvenes mujeres hermosas tiradas en el suelo, acribilladas, con ropa rota y sangre en la calle, en medio de gritos de Allahu Akbar que se escuchaban desde todas las direcciones. Y durante su testimonio emocional de 8 minutos, él pintó un panorama interno del impacto emocional que esto causó. Muchos sobrevivientes saben que conocí a sobrevivientes que ya no pueden hablar ni comunicarse, han perdido la razón. Este tipo de cautiverio es un tipo de cautiverio que no es apto ni siquiera para un animal y por supuesto no es apto para un ser humano. ¿Sabe? Más allá de lo horrible. Las fuerzas de defensa de Israel califican de absurdo que se les acuse de recopilar información de inteligencia sobre sus homólogos estadounidenses en reuniones en la nueva base de Estados Unidos en el sur del país. Un nuevo informe en The Guardian sugiere que operativos israelíes han estado realizando una vigilancia generalizada de las fuerzas estadounidenses y sus aliados estacionados en el Centro de Coordinación Civil Militar, o Centro de Coordinación Civil Militar. Se informa que el comandante estadounidense de la base, el teniente general Patrick Frank, ha convocado a su homólogo israelí para decirle que las grabaciones deben detenerse. También se informa que el personal y los visitantes de otros países han expresado su preocupación por las grabaciones de Israel dentro de la base. Ahora, según The Guardian, a algunos se les ha dicho que eviten compartir información sensible. El ejército israelí declaró que las fuerzas de defensa de Israel documentan y resumen las reuniones en las que están presentes mediante protocolos, como lo hace cualquier organización profesional de este tipo, de manera transparente y acordada. Hoy los sirios han conmemorado el primer aniversario del derrocamiento de Bashar al-Assad, mientras la nación fracturada lucha por encontrar estabilidad y recuperarse tras años de guerra. Las celebraciones oficiales son en Damasco y se planean desfiles en otras zonas del país. La corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Ozarán, tiene más información en este reporte. El presidente sirio Ahmed al-Shara visitó la histórica Mezquita Omeya en Damasco el lunes por la mañana para asistir a la oración del amanecer en celebración del primer aniversario de la caída del régimen de Assad, vestido con el mismo uniforme que usó exactamente hace un año en el mismo sitio sagrado. Mientras sus fuerzas tomaban la capital siria, el líder triunfante prometió seguir construyendo una Siria fuerte y unificada. La ofensiva relámpago comenzó apenas 11 días antes. Las fuerzas rebeldes asirias encabezadas por al-Shara, en ese entonces conocido como Abu Muhammad al-Julani, arrasaron el noroeste de Siria, sorprendiendo a los ciudadanos y al resto del mundo. El 27 de noviembre, las fuerzas rebeldes lanzaron un ataque a gran escala contra las fuerzas de Assad en el oeste de Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, que cayó en 3 días. Sabe. Te conozco. Tú sabes, te conozco tú. Sí. A partir de ahí, la ofensiva rápida continuó, con las fuerzas rebeldes encabezadas por Jolani y su grupo islamista, Hayat Tahrir. Shem tomó pueblo tras pueblo y ciudad tras ciudad, colapsando completamente las defensas de Assad. ¿Sabes? En el 8º día de la ofensiva, las fuerzas rebeldes tomaron la ciudad estratégica de Hama, la ciudad que las fuerzas de Assad habían controlado por más de una década. Cayó en menos de 48 horas. 2 días después, las milicias opositoras tomaron Homs, la última defensa antes de la capital, Damasco, ¿sabes? Solo unas horas después, las fuerzas rebeldes entraron en Damasco. Tras poca o ninguna resistencia,
declarando su victoria en la televisión nacional. Tú. Y preservar todas las propiedades del Estado sirio libre. Que viva Siria libre para todos los sirios de todas sus comunidades. El presidente Bashar al-Assad huyó a Moscú cuando las fuerzas rebeldes se acercaban a la ciudad, dejando un palacio presidencial vacío que fue saqueado por los ciudadanos. Y un victorioso al-Jolani llegó a Damasco, marcando un rápido final a 5 décadas del brutal régimen de al-Assad. En el año que ha pasado, la nueva Siria todavía lucha por encontrar estabilidad y recuperarse después de años de guerra, y el camino a seguir para el país sigue siendo incierto. Pero una cosa es segura, el derrocamiento histórico del régimen de al-Assad, que duró tanto tiempo, abre la puerta a un futuro mejor, y depende del pueblo sirio aprovechar la oportunidad. Así que, para más información, es un placer dar la bienvenida al Dr. Joel Parker, investigador en el Centro Moshe Dayan, que nos acompaña desde Tel Aviv. Gracias por su tiempo. Ha pasado un año desde que Ahmed al-Shara hizo historia al destituir rápidamente a Bashar al-Assad y su régimen. Y ciertamente se ha catapultado al escenario mundial muy rápidamente. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el primer año con al-Shara al mando y qué significa esto para el pueblo de Siria? Vaya, es algo enorme resumir todo un año lleno de altibajos. Creo que, tal como se dijo anteriormente, en este momento Siria es un trabajo en progreso. Ningún analista que observó la situación hace un año pensó que Siria estaría, ya sabes, rica y nadando en dinero y con todo resuelto en un año. Y por supuesto no es así. Dicho eso, como acabas de decir, hay un esfuerzo diplomático increíble para incorporar a Ahmad al-Shara en el sistema internacional. La mayoría de los países europeos y Estados Unidos han retirado la acusación de terrorista contra Ahmad al-Shara, lo cual se relaciona con sus primeros días cuando estaba afiliado a Al-Qaeda. Y la verdad es que Siria todavía enfrenta varios desafíos. Por ejemplo, el noreste de Siria sigue estando bajo control militar mayormente kurdo, respaldado por Estados Unidos, y ellos controlan la mayor parte del petróleo de Siria. Y eso es algo que representa un punto delicado para el gobierno. Naturalmente, también tenemos en el sur la situación de los drusos en Soweta, que básicamente se han separado del gobierno central. Y luego el gobierno no sabe cómo reincorporarlos porque hay un líder rebelde al mando, aparentemente respaldado en cierta medida por Israel. Y creo que Israel tiene muchas preocupaciones respecto al potencial de fuerzas que están fuera del control de Damasco, que podrían levantarse y convertirse en una amenaza. Ahí Israel tomó más precauciones, sobre todo tras el 7 de octubre. Israel siente que no podemos simplemente ignorar o fingir que una frontera está tranquila, como si dijéramos, bueno, vamos a ignorar eso. Ha habido una postura muy proactiva y esa postura proactiva en ocasiones ha molestado mucho al régimen en Damasco. Y creo que eso quizás ha sido algo en lo que ambos lados han cometido errores de cálculo en ciertos momentos. Y creo que la idea de un acercamiento entre Israel y Siria sigue ahí, solo que tomará más tiempo. Pensamos que quizás sucedería muy rápido y parece que va a tomar más tiempo. Aún falta mucha confianza por construir entre Israel y Siria. Y especialmente Israel no está seguro de que Ahmed al-Shara vaya a poder ejercer control total sobre cada parte de Siria. Y eso creo es algo que quizás es un poco como el dilema del huevo y la gallina. Si Israel apoya el esfuerzo de Estados Unidos para estabilizar Siria, creo que tenemos una mejor oportunidad de ver realmente una Siria estable y sin elementos rebeldes. Y ahí es donde creo que estamos ahora. Tenemos que intentarlo y quizás ser optimistas de que si estamos trabajando en la dirección correcta, llegaremos a una situación en la que tengamos un acuerdo. Se tomará tiempo y afortunadamente Estados Unidos sigue involucrado, socios regionales como Arabia Saudita siguen involucrados y soy optimista de que las cosas mejorarán. Simplemente puede que no sea un camino directo hacia una mejor situación mañana o pasado mañana, tomará tiempo. Cuando escuchaste algunos de los comentarios que hizo Ahmed al-Shara en el foro de Doha, hablando sobre cómo Israel, a través de su manejo de las
crisis en la región está exportando sus problemas a otros países. ¿Sigues siendo optimista? Bueno, creo que, ya sabes, cada vez que se hacen declaraciones políticas tienes que entender quién es el público. Ciertamente parte de eso está dirigido a la base local y a las personas que quieren ver a al-Sharra haciendo declaraciones controvertidas y saliendo a la luz. Escucha, ahora mismo en el escenario internacional no es muy controvertido criticar a Israel. Creo que la mayoría lo está haciendo, así que la pregunta es si el tono es realmente duro y desagradable o si el tono está moderado hasta cierto punto. Creo que, ¿sabes? Me gustaría ver a Israel quizás también extender un poco más una rama de olivo y tal vez hacer un poco más para encontrar el tono adecuado. Si queremos marcar el tono, debemos marcar el tono y creo que también es parte de nuestro trabajo extender esa rama de olivo y dejar en claro que estamos buscando la paz y que buscamos oportunidades para encontrar objetivos compartidos en los que podamos trabajar juntos. Y no estoy diciendo que Ahmed al-Sharra sea perfecto ni nada por el estilo, solo digo que no sé exactamente cómo. No estaría tan asustado ni temeroso de sus palabras en este momento. Lo tomaría como una señal, ya sabes, todavía necesitamos trabajar en este asunto. Creo que mucha gente todavía lo está asimilando. Alguien que fue líder terrorista puede ponerse un traje y obtener una plataforma global para criticar a Israel de esa manera. Es muy difícil continuar con discusiones sobre acuerdos y reuniones de seguridad en el futuro, pero tu optimismo es realmente alentador. ¿Quién más estaría involucrado, aunque sea ligeramente, en transmitir ese tono, ese mensaje? ¿Quiénes son los líderes que van a lograr que Israel y Siria lleguen potencialmente a algún tipo de acuerdo o entendimiento en el futuro? ¿Tus pensamientos brevemente, por favor? Bueno, creo que al igual que con la guerra de Gaza, me refiero a personas como Jared Kushner y Witkoff. Fueron muy instrumentales al tratar de mover los hilos detrás de escena, trabajar tras bambalinas. Creo que hay personas, incluso entre nuestros enemigos actuales. Por así decirlo, Turquía, que es como un amigo enemigo, por así decirlo, era un amigo, ahora ya no lo es. Hay personas tras bambalinas que están trabajando con Turquía, incluso con Qatar y, por supuesto, como mencioné, Arabia Saudita. Tras bambalinas, hay personas trabajando para tratar de acercarnos y lograr un entendimiento más cercano. Sabes, creo que, de nuevo, ¿no? El principal problema para Siria es su propia estabilidad y sus propios problemas socioeconómicos. No creo que Siria en ningún momento cercano, no veo en el horizonte ningún punto en el que Siria se vea a sí misma. Como tú, una amenaza estatal para Israel, ¿sabes? Y creo que viceversa. Israel no ve al Estado sirio como una gran amenaza en este momento, así que eso es bueno. Eso es bueno. Como dices, la confianza es un problema y construir estas relaciones o reconstruir y reparar relaciones definitivamente tomará tiempo. Dr. Joel Parker, gracias por acompañarnos en I24 News. Cuídese. Gracias por invitarme. Y con eso terminamos. Por ahora, soy Benissa Levin en Tel Aviv. Regresamos pronto, sigan atentos, gracias por vernos. Ahora lo sabes. El 7 de octubre puso en marcha una cadena de acontecimientos. Hoy, los enemigos de Israel están gravemente debilitados, pero no derrotados, y el equilibrio de poder está cambiando.
Esto es I24 Noticias, soy Benita Levín, en vivo desde Tel Aviv. Muchas gracias por acompañarnos. Será su sexta reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este año. Benjamín Netanyahu ha compartido detalles de su próximo viaje a Estados Unidos. A finales de este mes, el primer ministro israelí estaba hablando en lo que se conoce como una discusión de 40 firmas en el Parlamento israelí, centrada en la posición internacional de Israel. Durante la sesión, que estuvo marcada por gritos constantes de los miembros de la Knesset, habló sobre su viaje a Estados Unidos dentro de 3 semanas. A finales de mes iré a Estados Unidos para otra reunión con mi amigo, el presidente Trump. Esta será mi sexta reunión, la sexta reunión con el presidente de Estados Unidos desde que asumió el cargo en enero de este año, más que cualquier otro líder en el mundo. Antes de cada reunión hay un ritual fijo. Ustedes vienen, advierten y se quejan de que se espera un choque diplomático y una rendición israelí después de cada encuentro. Están decepcionados porque los resultados los sorprenden una y otra vez. Con Estados Unidos tampoco hay que coincidir siempre. Cuando es necesario, defiendo nuestros intereses vitales. No siempre es necesario, pero cuando lo es, sí. Estados Unidos e Israel son países independientes. Tenemos una relación mutua que se basa en valores e intereses compartidos que solo se han vuelto más agudos. Israel y Estados Unidos son sus mejores aliados mutuamente. Recuerdo lo que dijo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, recientemente. Dijo que al presidente Trump solo le gusta ayudar a países fuertes que se ayudan a sí mismos, como Israel. Agregó que mantenemos contacto constante con Rusia y hablo regularmente con el presidente Putin. Y esta relación personal de décadas sirve a nuestros intereses vitales, incluyendo ahora los intentos de impedirnos proteger nuestra frontera norte. Y eso, por supuesto, no va a suceder. Lo saben, ¿verdad? Damos la bienvenida al analista de seguridad, Jonathan Regev, al estudio. Qué gusto verte. Así que ahora sabemos que es oficial, Benjamín Netanyahu estará en Mar-a-Lago a finales de mes, reuniéndose una vez más con el presidente de Estados Unidos desde una perspectiva de seguridad. Jonathan, ¿cuál es tu opinión sobre lo que acabamos de escuchar ahora? El hecho de que el primer ministro esté orgulloso de su contacto constante con Vladimir Putin y cómo impacta la seguridad en todo el frente norte. Recordemos que es cierto que Siria ya no es la base rusa, lo fue hasta hace un año, hasta el estado actual. El 8 de diciembre fue el día en que, sabes, al-Julani tomó el control en Siria, pero los rusos todavía tienen presencia ahí. Todavía hay una base en Shmimim, creo que está en el oeste de Siria, y por lo tanto, cuando Israel quiere atacar en Siria como lo hace, todavía necesita haber coordinación con los rusos. Israel busca evitar incidentes con Rusia durante los días de Assad. Ocurrió una vez cuando un fuego antiaéreo anti-Assad finalmente derribó un avión de carga ruso, pero Israel fue culpado por el evento, aunque la presencia rusa en Siria no es tan fuerte ahora como lo era hasta hace un año. ¿Sabes? Estos mecanismos aún existen entre Jerusalén y Moscú para asegurarse de que cada vez que Israel ataque en Siria, cada vez que haya presencia de fuerzas israelíes, especialmente sobre los cielos sirios, se coordinará con Rusia para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre ambos. Y la importancia en este momento de este mensaje que está enviando la primera ministra sobre los lazos con Estados Unidos. Como Pete Hegseth ama a las superpotencias fuertes, como Israel es una de esas superpotencias fuertes, la importancia de ese tipo de mensajes en este momento por parte de la primera ministra en la Knesset, cuando se enfrenta a gritos, insultos y abuso verbal por parte de la oposición. Sí, no creo que este mensaje específico haya sido enviado a la oposición, probablemente fue enviado a Siria, a Hezbollah en Líbano y también a Hamas en Gaza. Porque sí es cierto que el alto al fuego se ha mantenido durante casi 2 meses ya. La primera fase del alto al fuego concluirá. Esperemos que en los próximos días, cuando el último cuerpo de rehén sea devuelto desde Gaza, pero esta campaña aún no termina. No es como si estuviéramos viendo paz en Medio Oriente y no veremos paz en Medio Oriente pronto. Israel debe mantenerse firme ante las amenazas actuales. Por encima de todo, que esta reunión a finales de mes ahora está confirmada para el 29 en Mar-a-Lago. A finales de este mes hay otra reunión importante que sucederá incluso antes de eso. Estados Unidos, Israel y Qatar planean una reunión trilateral en Nueva York el domingo para restablecer relaciones tras el ataque israelí en Doha en septiembre pasado.
Axios informa que el enviado estadounidense, Steve Woodcock, será el anfitrión de la reunión, con el jefe del Mossad, David Barney, representando a Israel. Esta será la reunión de más alto nivel entre los países desde el acuerdo para poner fin a la guerra. Esto sucede mientras la administración de Trump se prepara para anunciar que el plan de paz de Estados Unidos entra en una nueva fase. Todavía en el estudio el analista de seguridad Jonathan Regev. Se está hablando mucho sobre esta siguiente fase. Estados Unidos está listo, quiere que suceda, el desarme tiene que ocurrir. Hamás está diciendo un rotundo no a eso, ni siquiera pretende lo contrario. La Fuerza Internacional de Estabilización. Todavía quedan muchas preguntas. Realísticamente, ¿cuál es tu opinión, tu percepción de la fase 2? En la conferencia de prensa con el canciller alemán ayer, Benjamín Netanyahu dijo que la segunda fase tiene que incluir el desarme de Qasar de Hamás, la desmilitarización de la Franja de Gaza. Todo eso es cierto. La segunda fase también debe incluir la retirada israelí de Gaza. El primer ministro no mencionó eso. Israel, por el momento, no tiene intenciones de retirarse de lo que se conoce como la línea amarilla en la Franja de Gaza. Hamás no tiene intenciones de entregar voluntariamente ninguna de sus municiones, a pesar de los llamados a congelarlas por un tiempo o a almacenar, ya sabes, sus municiones. Todo eso significa que si alguien espera que Hamás simplemente lo entregue, no va a suceder. La Fuerza Internacional de Estabilización Turquía quiere participar en algo que Israel está vetando fuertemente. Así que muchas cosas simplemente no se llevan bien. Es cierto que el presidente Trump está poniendo mucho énfasis para asegurarse de que suceda. Creo que la segunda fase será más difícil que la primera fase. Vimos que la primera fase, en términos generales, ya ocurrió. Al firmar el acuerdo había 48 rehenes, ahora solo queda uno. Israel sí se retiró de la mitad de la Franja de Gaza al entrar en la segunda fase. Hay muchos temas en los que ambas partes no están de acuerdo. Hamás no está de acuerdo en entregar su armamento e Israel por el momento no tiene intenciones de retirarse de la Franja de Gaza. Analista de seguridad Jonathan Regev, como siempre agradezco que estés aquí en el estudio y precisamente sobre ese punto esta misma discusión. Continúa la búsqueda del último rehén caído en Gaza. Hamás y la Cruz Roja están trabajando para localizar los restos del sargento maestro de policía Ran Gavili en la ciudad de Gaza. El joven de 24 años de la Unidad de Patrulla Especial fue asesinado defendiendo su kibutz el 7 de octubre, ahora como hemos estado discutiendo aquí en el estudio. Todos los rehenes vivos y aquellos asesinados por terroristas debían ser devueltos de inmediato como parte de la primera fase del plan de paz del presidente Donald Trump. Hace casi 2 meses. Así que vamos una vez más con nuestro corresponsal Joe Brown. Él está en la frontera de Israel y Gaza. Comencemos, Joe, con esas imágenes dramáticas que muestran a las fuerzas de defensa de Israel atacando a un terrorista de Hamás en el centro de Gaza hace apenas unas horas. ¿Qué actualización puedes compartir? ¿Qué está confirmado? Entonces, más temprano esta tarde, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que llevaron a cabo un ataque en Deir al-Balak, en el centro de Gaza, una zona muy densamente poblada de la franja. Dijeron que esto fue porque creían que el miembro de Hamás, presuntamente abatido, planeaba un ataque inminente contra soldados de las fuerzas de defensa de Israel, aún en la franja de Gaza. Esto no es violación del acuerdo de alto el fuego, porque así lo decidieron Israel y Hamás. Si hay algo que Israel considere una amenaza real para ellos, entonces intentarán atacar a los terroristas y eso es lo que han hecho hoy. Había videos en redes sociales desde Abalak mostrando a personas siendo llevadas a hospitales, imágenes muy gráficas. No estoy seguro si estaban muertos o necesitaban tratamiento, pero los medios palestinos han estado diciendo que hay múltiples víctimas en esto. Y la idea de confirmar que uno de ellos, el operativo de Hamás, fue asesinado en el ataque. Mientras tanto, continúa la búsqueda de los restos del sargento maestro Ran Gavili de Hamás y se cree que la Cruz Roja está involucrada en esa búsqueda. ¿Qué actualizaciones puedes compartir en este momento? ¿Qué estás aprendiendo? Bueno, solo siguiendo lo que decías antes sobre el cierre de la fase 1, desafortunadamente sí parece que va a continuar por otro día más.
Al Jazeera ha informado que Hamas y la Cruz Roja han dado por terminado el día, ya que es probable que el cuerpo de Rangvili esté oculto bajo los escombros en la zona de Zaitun, en la ciudad de Gaza, en la parte norte de la franja. Debido a la falta de luz solar, es casi imposible, salvo un milagro, que puedan encontrar el cuerpo. Pero la madre de Rangvili ha dicho que no solo quiere recuperar a su hijo para ella misma, para poder darle un entierro digno, pero también es importante para el Estado de Israel, para que la gente finalmente pueda cerrar este capítulo de rehenes en la Franja de Gaza, que ha continuado por más de 2 años. ¿Y qué sigue después, la fase 2? Pero como mencionabas antes, hay algunos desacuerdos tanto del lado israelí como del lado de Hamas sobre hacia dónde avanzar. No parece probable que Israel se retire. Hamas también se muestra reacio a entregar sus armas y además desconfía de la fuerza internacional de estabilización que tomaría su lugar. Benjamín Netanyahu ha dicho una y otra vez que si Hamas no se desarma voluntariamente, entonces él lo hará por la fuerza en vez de la manera fácil. Así que todo eso quedará en pausa por el momento, ya que el cuerpo de Rangvili, el último rehén que quedaba en cautiverio, no será devuelto hoy. Corresponsal Joe Brown en la frontera entre Israel y Gaza. Gracias. De una frontera a otra. El Ministerio de Defensa anunció que oficialmente ha comenzado la construcción de los 2 primeros tramos de una barrera de seguridad mejorada a lo largo de la frontera israelí con Jordania. Los tramos, que suman aproximadamente 80 kilómetros de longitud, se encuentran en la parte norte de la frontera. El proyecto para mejorar la valla de Israel a lo largo de los 425 kilómetros de esa frontera con Jordania, desde las arenas de Samara al norte de Eilat, pasando por Cisjordania hasta el sur de los Altos del Golán, tendrá un costo aproximado de $17,000 millones. ¿Sabe la analista de seguridad Jonathan Rege la importancia de esta barrera? Hay tantas preocupaciones en este momento en tantos frentes. Háblanos sobre esta mejora. Sí, la frontera con Jordania se considera la frontera de la paz y lo es. Hay relaciones pacíficas con Jordania, relativamente hablando. Y es cierto que el ejército jordano está haciendo mucho esfuerzo para asegurarse de que esta frontera se mantenga. No diré pacífica, sino tranquila. Pero otros factores están tratando de usarla para el contrabando de armas, como dijiste. Parte de esa frontera pasa por Cisjordania. La forma más cercana de contrabandear armas a Nablus, a Jenin, a otras ciudades de Cisjordania. Y los contrabandistas y los otros factores que operan del otro lado de la frontera aprovechan el hecho de que no hay una cerca muy grande o un muro muy grande en esa frontera, porque se considera una frontera de paz. Y porque Israel confía mucho en el ejército jordano para mantenerla tranquila, pero no es suficiente. Y son cientos y cientos de millas de frontera abierta. Y, ¿sabes? A menos que haya algún muro para, no voy a decir detener, pero al menos disminuir la cantidad de armas que se están traficando, seguirán llegando. Casi todas las mañanas el ejército informa que frustró contrabando de armas a Israel, lo cual es muy positivo. Cuando ves lo que se ha logrado frustrar, tienes que pensar en la cantidad de armas que no se han logrado frustrar. Por lo tanto, sabes, este es un asunto que tiene que cerrarse. Incluso las fronteras que se consideran fronteras de paz con Egipto y Jordania no son realmente fronteras de paz. Analista de seguridad Jonathan Regev, siempre aprecio tus actualizaciones y tus perspectivas. Gracias, Jonathan. Ahora, a un año de un frágil alto al fuego entre Israel y Hezbollah, los residentes de los pueblos del norte de Israel están regresando lentamente a casa, en muchos casos a edificios destrozados y calles silenciosas. Más en este informe de Nasri Nasser. Conozca en la ciudad más al norte de Israel, Mitulá. Ilan Rosenfeld revisa lo que alguna vez fue el trabajo de su vida. Su cafetería, granja y cabañas para huéspedes se incendiaron por el fuego de cohetes que lo obligó a él y a decenas de miles a huir. Dijo, ¿por qué entonces te quedas con esto? Este negocio fue alcanzado por cohetes. Todo se quemó, todo lo que tenía, todo lo que ahorré, todo lo que construí, todo se quemó. Autoridades israelíes informan que unos 55,000 residentes han vuelto, pero lugares como Mitulá siguen medio vacíos. El 60% de las casas aquí resultaron dañadas. Muchas otras se dejaron deteriorar durante meses de guerra.
Líderes locales afirman que la reconstrucción llevará años, ya que la financiación gubernamental sigue siendo lenta y disputada. Cada día que despierto, solo tengo lágrimas. La situación de seguridad está empezando a deteriorarse de nuevo. Hoy apenas sobrevivo. no hay nada. Ahora la situación es segura. Israel continúa atacando supuestas posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, al otro lado de la frontera. Hezbollah, aún armado, no ha cumplido con las condiciones de desarme del alto al fuego. El ex Leva Weinberg regresó con su esposa y 3 hijos, pero como muchos, se pregunta si fue la decisión correcta. Cuando le enseño a mi hija a andar en bicicleta, Hezbollah nos vigila. Al volver a Mitulá decimos, todo bien, regresamos. Queremos cerrar un ciclo porque nos fuimos. Fue apresurado y no de la manera correcta. Ahora pensamos que quizá no sea bueno quedarnos aquí. Las escuelas siguen parcialmente cerradas, las familias aún dudan en regresar. La economía, antes basada en turismo y agricultura, lucha por recuperarse. Autoridades locales afirman que el reto es reconstruir viviendas y la confianza. Mientras el alto al fuego sigue, al menos de nombre, sino de certeza, los pueblos del norte de Israel intentan reconstruir una vida normal a la sombra de una frontera donde la paz sigue siendo frágil. Eso es. Ahora enfocándonos en el trauma, cómo enfrentarlo, cómo tratarlo, mientras Israel intenta lidiar con la mayor crisis de salud mental en la historia del país, saliendo de su guerra más larga. La exposición prolongada al trauma y los graves problemas en el sistema de salud mental han hecho de Israel un caso de estudio internacional. Una nación donde la atención médica, la educación, el trabajo y la vida comunitaria se ven directamente afectados por la tensión psicológica colectiva. Para más información, damos la bienvenida a Jason Blankfield, gerente general de Stellar Israel. Muchas gracias por acompañarnos. Hay mucho que analizar aquí. Israel es un caso de prueba complejo. Por la magnitud del problema en esta guerra, uno de los grandes retos es el trastorno de estrés postraumático, que impacta tanto a soldados y reservistas como a sus familias. Háblanos sobre esos desafíos. También diría, primero que nada, gracias por invitarme, pero también hablaría sobre los sobrevivientes de Nova, los evacuados, los civiles del norte y del sur y de todo Israel que han estado enfrentando esta situación. Es muy, muy complejo y yo lo llamo la guerra silenciosa del trauma. Estamos en una transición, ¿sabes? Para ser postraumático tienes que haber pasado por algo y parece que estamos en esa transición, salir de lo que fue esta lucha intensa en esta guerra para realmente poder procesar lo que nos ha pasado como nación, como pueblo, como comunidad y como individuos. Así que una de las cosas en las que estamos trabajando muy, muy duro es en dar a las personas acceso rápido a tratamientos respaldados por evidencia, para que las personas puedan aprender que estos tratamientos no solo existen, sino que también tienen resultados clínicos increíbles. Ese es un concepto muy amplio. Hablar de tratamientos, lo entiendo. Los tratamientos en los que participas fueron aprobados por el Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa y cientos de reservistas han recibido el tratamiento con una tasa de éxito del 70%. Cuéntanos más. Es bastante notable. De hecho, se llama bloqueo del ganglio estrellado o bloqueo del ganglio estrellado. Es un procedimiento médico que toma de 5 a 10 minutos, pero una cosa que sucede, hablaste del trastorno de estrés postraumático como un trastorno. Ahora sabemos hoy con certeza que no es solo un problema psicológico. También hay cambios biológicos, físicos y fisiológicos en el cerebro y todos son muy tratables. Una de las cosas que ocurre es que tu sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta de lucha, huida o congelamiento, permanece en sobremarcha y provoca dificultad para dormir, hipervigilancia, ritmo cardíaco rápido, todo lo relacionado con el posttrauma. Y al usar una pequeña cantidad de anestesia local en los nervios ganglionares que están en la base del cuello, se puede reiniciar ese sistema, casi como si tuvieras una computadora que se quedó trabada. No importa si gritas o golpeas el teclado, hasta que mantengas presionado ese botón lo suficiente, no podrás reiniciar el sistema. Puedes disminuir la intensidad de los síntomas del trauma. Y luego puedes usar otras terapias alternativas para combinarlo, como la terapia psicológica con tu psiquiatra, para poder ver resultados mucho, mucho más efectivos. ¿Qué tan peligroso es este tratamiento?
¿Verdad? Suena como una parte muy sensible del cuerpo. Los riesgos, míralo de esta manera. El riesgo de manejar para llegar al tratamiento en este país es mucho, mucho mayor que el del tratamiento en sí. Es un anestésico local muy conocido, el mismo que te ponen en el dentista. El perfil de seguridad de este tratamiento es increíblemente alto y por eso ha recibido la aprobación y el sello de seguridad del Ministerio de Defensa. Por cierto, el Ministerio de Defensa acaba de publicar sus nuevas cifras, que son impresionantes. Desde el inicio de la guerra, 22,000 personas han sido reconocidas como veteranos discapacitados o con lesiones. El 58% de ellos han sido por trastorno de estrés postraumático u otros problemas de salud mental. En 2028 se prevé que 10,000 personas sean reconocidas por el Ministerio de Defensa, la mitad por problemas de salud mental. Cuando estos tratamientos sean reconocidos como seguros y efectivos, debemos mejorar el acceso y tratarlos rápidamente. El Ministerio de Defensa lo ha hecho increíblemente bien. Jason, muchas personas sugerirían que puede haber un estigma al hablar sobre el trauma y al lidiar con él. Uno espera que con el tiempo esto se esté abordando, pero en términos generales, ¿cuál es tu opinión al respecto? Cada vez más personas se sienten cómodas hablando sobre sus miedos y su trastorno de estrés postraumático también. Curiosamente, estamos viendo que las personas de guerras anteriores son a quienes estamos tratando en este momento. Parece que en los próximos 12 a 24 meses trataremos a muchas personas de esta guerra, porque como dije antes, ha habido esta presión casi nacional bajo la que todos hemos estado, y ahora que algo de eso ha disminuido ligeramente o significativamente, creo que muchas personas van a empezar a procesar lo que ha pasado. El estigma sigue siendo un gran problema, al igual que la falta de confianza en tratamientos que han decepcionado a la gente. Así que colectivamente necesitamos no solo construir esa confianza, sino también dar a las personas acceso a estos tratamientos. Pero también necesitamos decir que, ya sabes, las personas que han sufrido traumas, que sufren con el trauma, pierden la esperanza y necesitamos devolverles la esperanza a estas personas. Y parte de eso es, a través de la dieta, decirle a la gente que esto no es solo un problema en su mente, que es una lesión real que puede ser tratada. Y también, poco a poco, pero con seguridad, demostrarle a la gente que una combinación de tratamientos que actualmente están disponibles realmente puede ayudarles mucho. Y estamos viendo eso, estamos viendo que, ya sabes, hemos tratado a evacuados, personas del sur. El 7 de octubre, que la madre vino para el tratamiento y luego trajo a su esposo y después trajeron a sus hijos. Así que poco a poco, pero con seguridad, estamos empezando a construir esa confianza. También debemos asegurar que quienes necesiten tratamientos sepan que hay uno que puede ayudarles. Sin duda, y también entendiendo que todos estamos juntos en esto, unidos para enfrentar este trauma. Jason Blankfield, todo lo mejor, el gerente general de Stella Israel. Muchas gracias por estar con nosotros en I24 News. Que esté bien. Muchas gracias. Realmente fascinante. Un año tras la destitución de Bashar al-Assad, las sombras del pasado siguen atrapando a familias sirias desesperadas por respuestas. Más en este informe. Un año tras la destitución del dictador Bashar al-Assad en Siria, algunos aún luchan por avanzar. Después de 13 años de búsqueda, Amina Bakai todavía no tiene nueva información sobre el destino de su esposo y hermano desaparecidos. Desde entonces, hace un año hasta ahora, ¿es posible pensar que ni siquiera obtuvieron los documentos de estos hombres? Lo que queremos es que nos muestren la verdad. No responsabilizaron a ninguno de los criminales. Una Comisión Nacional para Desaparecidos, creada en mayo, ha reunido pruebas de desapariciones forzadas bajo el régimen de Assad, pero no ha dado pistas a las familias sobre las cerca de 150,000 personas que desaparecieron en el sistema penitenciario sirio. El esposo de Bakai, Mahmoud, y su hermano Ahmed son dos de ellos, desaparecidos por fuerzas de seguridad sirias en 2012. La caída de Assad dio esperanza a las familias de que los registros de prisiones revelarían si, cuándo y cómo murieron sus seres queridos. Mientras aparecen fosas comunes en el país, los cuerpos de Mahmoud y Ahmed siguen desaparecidos. Mientras los rebeldes arrasaban pueblos sirios el año pasado, en camino a Damasco, primero corrieron a las cárceles, abriendo las puertas para liberar a miles de prisioneros desconcertados. Personas se reunieron en la prisión de Sadnaya, buscando señales de familiares detenidos hace tiempo. Muchos prisioneros vivos fueron liberados del llamado matadero humano, pero aún así, los seres queridos de Bakai seguían sin aparecer. Cuando abrieron las prisiones y ellos no volvieron, ahí terminó la esperanza para todos.
Todo aquel que no fue liberado hoy, pese a que todas las prisiones estaban abiertas, sigue sin ser liberado. Significaba que se había acabado. Ya no había esperanza de que regresaran. Sin novedades de la Comisión Nacional, Bacay se obsesionó buscando en línea, revisando fotos de detenidos fallecidos y documentos de prisiones publicados por medios sirios tras la caída de Assad. La comisión planea lanzar el próximo año una base de datos de desaparecidos, usando documentos de prisiones y exhumando fosas comunes para identificar restos, lo cual probablemente no sucederá hasta al menos 2027, dice la comisión, citando la falta de experiencia técnica. Y eso es todo por ahora. Soy Benita Levin en Tel Aviv. Gracias por vernos, sigan atentos. Esto es I24 Noticias. Me hace sentir mucho más segura de lo que jamás me había sentido. Son algunos de los videos más populares en las redes sociales. Esos videos que aseguran eliminar instantáneamente las bolsas debajo de tus ojos. Anette Figueroa nos explica por qué y asegura este sí es real. Este sí es real y estoy muy emocionada. Incluso tenemos un video. Solo aplique una pequeña cantidad en el rostro limpio y seco. Y lo que hace es tensar y levantar la apariencia de las bolsas debajo de tus ojos. Y yo le hice esto a mi papá. Esto es I24 Noticias, soy Benita Levin, en vivo desde Tel Aviv. Muchas gracias por acompañarnos. Será su sexta reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este año. Benjamín Netanyahu compartió detalles de su próximo viaje a Estados Unidos a finales de este mes. El primer ministro israelí estaba hablando en lo que se conoce como una discusión de 40 firmas en el Parlamento israelí, centrada en la posición internacional de Israel. Durante la sesión, que estuvo marcada por constantes gritos de los miembros de la Knesset, habló sobre su viaje a Estados Unidos dentro de 3 semanas. Escucha más. Los que ocupan el sofá. A fin de mes viajaré a Estados Unidos para reunirme de nuevo con el presidente Trump. Esta será mi sexta reunión, la sexta reunión con el presidente de Estados Unidos desde que asumió el cargo en enero de este año. Más que cualquier otro líder, antes de cada reunión siempre hay un ritual. Ustedes advierten y se quejan de un posible choque diplomático y una rendición israelí tras cada encuentro. Están decepcionados porque los resultados los sorprenden una y otra vez. Y con Estados Unidos también, no tienes que estar de acuerdo en todo, y en los casos en que es necesario, defiendo nuestros intereses vitales. No siempre es necesario, pero cuando lo es, sí. Estados Unidos e Israel son países independientes. Nuestra relación se basa en valores e intereses compartidos que solo se han fortalecido. Israel no tiene mejor aliado que Estados Unidos y Estados Unidos no tiene mejor aliado que Israel. Recuerdo lo dicho recientemente por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Dijo que al presidente Trump solo le gusta ayudar a países fuertes que se ayudan a sí mismos, como Israel. Agrego que también tenemos contactos continuos con otra potencia mundial, Rusia. Hablo con el presidente Putin de manera regular. Esta relación personal de años sirve a nuestros intereses vitales, incluyendo los intentos de impedirnos proteger la frontera norte. Esto, por supuesto, no sucederá. Para más información, damos la bienvenida al analista de seguridad, Jonathan Regev. Me da gusto verte. Así que ahora sabemos que es oficial. Benjamín Netanyahu estará en Mar-a-Lago a finales de mes, reuniéndose una vez más con el presidente de Estados Unidos desde una perspectiva de seguridad. Jonathan, ¿qué opinas de lo que escuchamos? El hecho de que el primer ministro esté orgulloso de su contacto constante con Vladimir Putin. ¿Y cómo afecta la seguridad en el frente norte? Recordemos que es cierto que Siria ya no es la base rusa, lo fue hasta hace un año.
al Estado. El 8 de diciembre fue el día en que los titulares, cuando al-Julani tomó el control en Siria, pero los rusos todavía tienen presencia ahí. Todavía hay una base en HMIM, creo que está en el oeste de Siria, y por lo tanto, cuando Israel quiere atacar en Siria como lo hace, todavía necesita haber coordinación con los rusos. Israel busca evitar incidentes con Rusia durante los días de Assad. Ocurrió una vez cuando un fuego antiaéreo anti-Assad finalmente derribó un avión de carga ruso, pero Israel fue culpado por el evento. Aunque la presencia rusa en Siria no es tan fuerte ahora como lo era hasta hace un año. Titulares de Sofá, Allen Aron, estos mecanismos siguen entre Jerusalén y Moscú para asegurar que cada vez que Israel ataque o haya fuerzas israelíes, especialmente en los cielos de Siria, se coordinará con Rusia para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre ambos. Y la importancia en este momento de este mensaje que está enviando la primera ministra sobre los lazos con Estados Unidos. Cómo Pete Hegseth ama a las superpotencias fuertes, como Israel es una de esas superpotencias fuertes. La importancia de ese tipo de mensaje en este momento por parte de la primera ministra en la Knesset, cuando enfrenta muchos gritos, insultos y abuso verbal por parte de la oposición. No creo que este mensaje haya sido enviado a la oposición. Probablemente fue enviado a Siria, a Hezbollah en Líbano y también a Hamas en Gaza, porque sí es cierto que el alto al fuego se ha mantenido durante casi 2 meses ya. La primera fase del alto al fuego terminará. Esperemos que pronto entreguen el último cuerpo de rehén desde Gaza, pero aún así esta campaña está lejos de terminar. No es como si estuviéramos viendo paz en Medio Oriente y no veremos paz en Medio Oriente pronto. Israel aún debe mantenerse firme ante las amenazas actuales. Por encima de todo, esta reunión a finales de mes ahora está confirmada para el 29 en Mar-a-Lago. A finales de este mes hay otra reunión importante que sucederá incluso antes de eso. Estados Unidos, Israel y Qatar se reunirán en Nueva York el domingo para restablecer relaciones tras el ataque israelí en Doha en septiembre pasado. Axios informa que el enviado estadounidense Steve Witkoff será el anfitrión de la reunión, con el jefe del Mossad, David Barney, representando a Israel. ¿Será la reunión de más alto nivel entre los países desde el acuerdo de paz? Esto ocurre mientras la administración de Trump se prepara para anunciar que el plan de paz de Estados Unidos está entrando en una nueva fase. Todavía en el estudio, el analista de seguridad Jonathan Regev. Se está hablando mucho sobre esta siguiente fase. Estados Unidos está listo, quiere que suceda, el desarme tiene que ocurrir. Hamas rechaza rotundamente eso y tampoco cambia su postura sobre la Fuerza Internacional de Estabilización. Todavía quedan muchas preguntas. Realísticamente, ¿cuál es tu opinión, tu percepción de la fase 2? En la conferencia de prensa con el canciller alemán ayer, Benjamín Netanyahu dijo que la segunda fase tiene que incluir el desarme de Hamas, la desmilitarización de la Franja de Gaza. Es cierto, la segunda fase también debe incluir la retirada israelí de Gaza. El primer ministro no lo mencionó. Israel, por el momento, no tiene intenciones de retirarse de lo que se conoce como la línea amarilla en la Franja de Gaza. Hamas no tiene intenciones de entregar voluntariamente ninguna de sus municiones, a pesar de los llamados a congelarlas por un tiempo o almacenarlas. Son sus municiones. Todo eso significa que si alguien espera que Hamas simplemente las entregue, eso no va a pasar. La Fuerza Internacional de Estabilización Turquía quiere participar en algo que Israel está vetando fuertemente. Así que muchas cosas simplemente no se llevan bien. Es cierto que el presidente Trump está poniendo mucho énfasis para asegurarse de que suceda. La segunda fase será más difícil que la primera, que ya ocurrió en términos generales. Cuando se firmó el acuerdo había 48 rehenes, ahora solo queda uno. Israel sí se retiró de la mitad de la Franja de Gaza al entrar en la segunda fase. Hay muchos temas en los que ambas partes no están de acuerdo. Hamas no acepta entregar su armamento e Israel no planea retirarse de la Franja de Gaza por ahora. Analista de seguridad Jonathan Regev, como siempre, agradezco que estés aquí en el estudio y precisamente sobre ese punto en esta misma discusión. Continúa la búsqueda del último rehén caído en Gaza. Hamas y la Cruz Roja están trabajando para localizar los restos del sargento maestro de policía Ran Gavili en la ciudad de Gaza. El joven de 24 años de la unidad de patrulla especial
fue asesinado defendiendo su kibutz el 7 de octubre. Como hemos discutido aquí en el estudio, todos los rehenes vivos y aquellos asesinados por terroristas debían ser devueltos de inmediato como parte de la primera fase del plan de paz del presidente Donald Trump, hace casi 2 meses. Así que vamos una vez más con nuestro corresponsal Joe Brown. Él está en la frontera Israel-Gaza. Comencemos, Joe, con las impactantes imágenes de las fuerzas de defensa de Israel atacando a un terrorista de Hamás en el centro de Gaza hace unas horas. ¿Qué actualización puedes compartir? ¿Qué está confirmado? Más temprano esta tarde, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron un ataque en Deir al-Balak, en el centro de Gaza, una zona muy poblada. Y dijeron que esto fue porque creían que este operativo de Hamás, a quien dicen que mataron, estaba planeando un ataque inminente contra los soldados de las fuerzas de defensa de Israel que todavía están apostados dentro de la franja de Gaza. Ahora, esto no cuenta como una violación del acuerdo de alto el fuego, porque así lo acordaron tanto Israel como Hamás. Si hay algo que Israel considere una amenaza real para ellos, entonces intentarán atacar a los terroristas. Y eso es lo que han hecho hoy. Había videos en las redes sociales de Al-Bala que mostraban a personas siendo llevadas a hospitales, imágenes muy gráficas. Así que no estoy 100% seguro si estaban muertos o vivos y necesitaban tratamiento, pero los medios palestinos han estado diciendo que hay múltiples víctimas en esto y la idea de confirmar que uno de ellos, el operativo de Hamás, fue asesinado